Somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Con el maestro Carlos Valentín Córdoba Serna de la licenciatura en Educación Secundaria, con la especialidad en telesecundaria, quien nos va a responder algunas preguntas sobre los derechos humanos. La primera es, para usted, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son una serie o un conjunto de condiciones que contribuyen a que el ser humano logre su realización, que tenga una vivienda digna, que tenga salud, que tenga bienestar o que tenga una buena calidad de vida. ¿Cree que son importantes los derechos humanos? Sí. ¿Por qué? Porque ayudan a que el ser humano, como ya te lo dije, tenga una buena condición de vida, aseguran su bienestar, aseguran su protección y su crecimiento saludable. ¿Cuántos derechos humanos son? Híjole, la verdad no sé, pero más de 50, 53. ¿Cuáles son los que conocen? Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a creencias religiosas, a un nombre, a una nacionalidad, un derecho al trabajo digno, a vivienda, y lo comenté, bueno, pues no sé, muchos. ¿Y de eso? Yo creo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, bueno, al nombre, a la nacionalidad, pero yo creo que el más importante es el derecho a la vida y a la libertad. Muchas gracias, señor profesor. Por nada. Estamos con la maestra Tehuasochitl Muñoz Carrillo de la licenciatura en Educación Preescolar, que nos va a contestar algunas preguntas sobre los derechos humanos. La primera es, ¿qué son para usted los derechos humanos? Ok, para mí son aquellas garantías o aquellas posibilidades que facilitan que las personas tengan mejores condiciones de vida, disfruten de condiciones que permitan que puedan desenvolverse en diferentes ámbitos sociales, laborales, personales, pues con calidad, con tranquilidad y en el respeto a la integridad de las facultades mentales, físicas y humanas de cada persona. ¿Cree que son importantes los derechos y por qué? Son muy importantes ya que regulan las condiciones de vida de una sociedad, permiten pues tener mejores condiciones y bueno, optimizan mucho lo que las personas quieren hacer y pueden realizar. ¿Cuántos derechos humanos son? Básicamente yo diría que son 10 o los englobaría como 10, porque podemos tener muchos derechos humanos, pero de los principales los puedo dejar en 10. ¿Cuáles derechos humanos conoce? Los conozco todos. ¿Quieren que los diga o es...? Bueno. ¿De cuáles derechos humanos? Bueno, ¿cuál considera que es el derecho más importante? Pues el derecho a la vida, el derecho a la educación. El más importante es que todos son importantes. Yo considero que todos son importantes. Todos vigilan y cuidan una parte fundamental. Entonces hay que cuidarlos y preservarlos todos. El alumno Alejandro Aguilar Valdivia de la licenciatura en Educación Física, quien nos va a contestar algunas preguntas sobre los derechos humanos. Para ti, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, considero que los derechos humanos es todo lo que nos corresponde desde que nacemos, como podría ser pues, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a una vivienda, derecho a una familia. Creo que esos son lo que nos corresponde pues, tener en esta vida desde que nacemos. ¿Crees que son importantes? Sí, son importantes porque así podemos tener igual también puede ser derecho a la opinión, a alzar nuestra voz, que eso yo creo que es muy importante. En ese aspecto yo lo considero que es de importancia también para tener una educación, para como ya dije, la vivienda, la salud. Es la forma que debemos de vivir para vivir dignamente. ¿Conoces cuántos derechos humanos son?
No, la verdad no tengo noción de cuántos derechos sé. ¿Cuál consideras que es el derecho más importante? Híjole, pues ya, como ya mencioné, creo que por default es el derecho a la vida, derecho a una vivienda y por supuesto a una educación. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos con la maestra Laura Elena Flores Solare de la licenciatura en Educación Preescolar, que nos va a contestar algunas preguntas sobre los derechos humanos. ¿Nos podría decir qué son los derechos humanos para usted? Los derechos humanos, aunque repita un poquito la palabra de derecho, es el derecho, el acceso que puede tener la persona a una calidad de vida mejor, a pertenecer a algún lugar, a tener pertenencias de algo para vivir mejor, esa calidad de vida. Y sobre todo, aparte de la calidad de vida, que sea feliz. ¿Cree que son importantes los derechos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Son sumamente importantes porque cuando llega un niño a algún lugar, nace en un pedacito de un territorio del planeta, necesita, merece y tienen derecho a comer, a ser alimentado, a tener salud, a tener un hogar, a tener agua, a tener un espacio, incluso para respirar. Entonces son muy importantes porque es la identidad que recibe a la persona para que la persona se identifique en ese espacio territorial. Si se le niega a todo aquello a lo que llega, entonces viene la injusticia, la inequidad, la pobreza, la tristeza, la insalubridad y la infelicidad. ¿Sabe cuántos derechos humanos son? No, me da mucha pena decir que no sé cuántos son. De hecho, se han desglosado muchos, conozco más de cerca los derechos del niño, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, pero decir cuántos son, no sé, han variado en convenciones, en tratados, en las mismas leyes de cada país, no sé cuántos. ¿Cuáles conoces? Me adelanté un poquito. Conozco los derechos de los niños, de los que hablaba hace un momento, y los derechos de las personas con discapacidad, que son similares, que se derivan de los derechos humanos generales, ¿verdad? Lo que es primero el derecho a la vida, que se me hace sumamente importante, el derecho a un tener o pertenecer a una familia, el derecho a tener una vivienda, un lugar donde vivir, el derecho al agua, definitivamente, el derecho a pertenecer o ser y tienen derecho a comer, a ser alimentado, a tener salud, a tener un hogar, a tener agua, a tener un espacio, incluso para respirar. Entonces son muy importantes porque es la identidad que recibe a la persona para que la persona se identifique en ese espacio territorial. Si se le niega a todo aquello a lo que llega, entonces viene la injusticia, la inequidad, la pobreza, la tristeza, la insalubridad y la infelicidad. ¿Sabe cuántos derechos humanos son? No, me da mucha pena decir que no sé cuántos son. De hecho, se han desglosado muchos, conozco más de cerca los derechos del niño, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, pero decir cuántos son, no sé, han variado en convenciones, en tratados, en las mismas leyes de cada país, no sé cuántos. ¿Cuáles conoces? Me adelanté un poquito. Conozco los derechos de los niños, de los que hablaba hace un momento, y los derechos de las personas con discapacidad, que son similares, que se derivan de los derechos humanos generales, ¿verdad? Lo que es primero el derecho a la vida, que se me hace sumamente importante, el derecho a un tener o pertenecer a una familia, el derecho a tener una vivienda, un lugar donde vivir, el derecho al agua, definitivamente, el derecho a pertenecer o ser, corresponder a un espacio territorial, una nacionalidad, ¿verdad? A una patria, el derecho a la educación, ¿cómo se me va a olvidar? El derecho a la educación y el derecho a la salud. ¿Cuál considera que es el derecho más importante? El derecho a la vida. Definitivamente, cuando se tiene la certeza de que está la vida presente,
esa parte humana dentro del vientre materno lo defiende el mundo, en cualquier parte del mundo, el derecho inalienable, ¿verdad?, a vivir, a la vida. Y con él, inmediatamente, salud, agua, alimentación, y aunque trabajamos en la educación, sería posterior al de la educación al primero, a la vida. Sería todo. Muchas gracias. ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos que tenemos todas las personas que habitamos en una sociedad y que nos permiten gozar de ciertos privilegios, pero a la vez que las otras personas nos respeten nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos en la sociedad, etc. ¿Cree que son importantes? Son importantes porque si no respetamos los derechos de los demás, entonces se convierte en una anarquía, porque todo el mundo haría lo que le viniera en gana, sobre todo pasando por encima de otras personas. ¿Sabe cuántos derechos humanos son? Pues derechos humanos yo creo que hay muchísimos, porque se tienen que ir contabilizando cada una de las acciones que los seres humanos realizan. Sin embargo, pues las instituciones que hablan de los derechos humanos pues nos pueden mencionar solamente unos cuantos. ¿Qué derechos humanos son los que conoce? Por ejemplo, los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos al respeto, ¿sí? Son, como les decía hace rato, pues son muchos los derechos humanos, y sería imposible poder contabilizar o establecer una cantidad exacta. ¿Usted cuál considera que es el derecho más importante? Yo creo que el más importante es el del respeto, porque cuando se respeta un ser humano, todas las actividades que realiza, todas las formas que tiene de desplazarse dentro de una sociedad, pues eso sería, para mí es el más importante, el respeto. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. El sistema de las Naciones Unidas y los derechos humanos. Los derechos humanos son el tema central que unifica la labor de la organización en las esferas vitales de la paz y la seguridad, el desarrollo y la asistencia humanitaria. Por lo tanto, diversas agencias y oficinas de las Naciones Unidas trabajan dentro de sus áreas específicas e incluso en conjunto en favor de los derechos humanos. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta oficina se encarga especialmente de proteger y promover los derechos de los niños de todo el mundo. Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta presta atención jurídica y asistencia humanitaria a millones de refugiados y desplazados dentro de sus propios países, así como apoyo para el regreso a sus países o territorios de origen. Organización Internacional del Trabajo. Se encarga de promover y defender los derechos humanos de los trabajadores, entre los que se encuentran migrantes, mujeres y niños. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Es de carácter estatal, ya que cada estado del país de México cuenta con su propia Comisión de los Derechos Humanos. Su objetivo es proporcionar información necesaria en todas las áreas que integran la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, con el fin de conocer las formas de funcionamiento y organización internas de conformidad a los diferentes niveles de responsabilidad y cumplir con el objetivo esencial de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que se inscriben en el contexto de nuestra entidad y de la nación apegados al Estado de Derecho. Derechos Humanos UAS es una asociación independiente de estudiantes, egresados y maestros de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes se encargan de impartir pláticas relacionadas con los derechos humanos y las obligaciones, así como la ejecución de valores. Su dinámica de trabajo es mediante pláticas de una manera didáctica y práctica, adecuada al nivel escolar al cual van a ser impartidas. En el caso de preescolar se hacen también un par de actividades relacionadas al tema que se esté trabajando, así que ellos se divierten mientras aprenden. Detectan alguna problemática fuerte con alumnos, padres o maestros,
Cuenta con el apoyo de una Asociación Nacional de Psicología y ellos se encargan de canalizar y resolver los conflictos que se encuentren. Alianza Internacional de Universidades por la Paz, ALIUP. La ALIUP está constituida por universidades, institutos superiores de educación, directivos, organismos estatales, organismos internacionales, agencias de acreditación e instancias reguladoras, docentes, líderes juveniles y el sector empresarial. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz pone a disposición sus programas, proyectos y campañas con los cuales la comunidad estudiantil puede contribuir a dar solución a las problemáticas y necesidades que demandan su entorno social a través de los diferentes programas. Por ejemplo, el Programa Internacional En la Sangre está la Vida, que se refiere a campañas de donación de sangre. El Programa Internacional Hijos de la Madre Tierra. El Programa Educar para Recordar, el Programa Justicia para la Paz. La Fundación para la Protección de la Niñez, IAP, es una fundación creada con el fin de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de las niñas y niños que atiende. La fundación trabaja como socio de procesos filantrópicos y apoya a sociedades civiles de los diferentes estados del país a través de diversos programas, basados en dos ejes principalmente. Uno, el fortalecimiento institucional, que se refiere a donativos en especie, administración de fondos de inversión social, voluntario o eventos especiales. Dos, el desarrollo institucional, que se refiere a dar asesorías o a la vinculación visibilidad. Existen otras instancias que promueven el fortalecimiento y la práctica de los derechos humanos, y estas instancias se encuentran en los diferentes estados, y las podemos encontrar los referentes a través de la página de la UNAM en una de sus revistas titulada Derechos Humanos, órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, como su nombre lo indica, son todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive. Los titulares de estos derechos son todos los seres humanos, tanto las mujeres como los hombres, los niños como los ancianos, los nacionales como los extranjeros, los indígenas como los mestizos, los negros como los blancos, los que hablan castellano como los que hablan náhuatl o cualquier otro idioma, lengua o dialecto, los católicos como los musulmanes o quienes profesan otra religión y los ateos, los obreros como los artistas, los ricos como los pobres, los discapacitados como las demás personas. Todos tenemos derechos humanos. Los derechos humanos son un factor indispensable para que nos desarrollemos en todos los planos de nuestra vida, de manera individual y como miembros de la sociedad. Sin estos derechos es imposible vivir como ser humano. La importancia de los derechos humanos radica en su finalidad de proteger principalmente la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de cada ser humano. Los derechos humanos de los mexicanos se clasifican en derechos individuales, civiles y políticos, los derechos sociales y los derechos de los pueblos o naciones. De los derechos individuales, civiles y políticos, el titular de los derechos es básicamente el individuo y en el caso de los políticos, el ciudadano. En general, se conocen, respectivamente, como garantías individuales o prerrogativas de los ciudadanos, como es el caso del derecho a la igualdad, la libertad o la seguridad jurídica. De los derechos sociales, los titulares son primordialmente determinados grupos sociales. Estos derechos tienen un carácter colectivo, así como un contenido social, económico y cultural. Tal es el caso del derecho a la educación, la protección a la salud, así como los derechos de los niños, los campesinos y los trabajadores. De los derechos de los pueblos o naciones, el titular es básicamente todo un pueblo o comunidad, ya sea que forme parte de una nación o integre por sí mismo un país.
En dicho grupo pueden destacarse los derechos de los pueblos indígenas, así como la protección del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y culturales y la libre determinación de los pueblos. Que nos dé esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo.